Hola, bienvenidos a nuestro devocional Lámpara a mis pies. Hoy nos encontramos en el día número 26. Junto a este gran equipo vamos a guiarles y a orientarles para recibir la palabra y el mensaje que tiene Dios para ti. En este momento nos encontramos en nuestro pastor Leonardo García, mi esposa Andrés Vega y quien les habla Ángela Guevara. Entonces, si ya estás ahí con tu Biblia, con tu esfero, con tu cuaderno, tu resaltador para apuntar y para poder resaltar aquello que el Señor quiere hablarte, entonces vamos a dar inicio con esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Amado Señor y Padre nuestro, hoy te glorificamos, te damos gloria y honra a ti, Señor nuestro Dios. Y te pedimos, Santo, que en este momento tú aquietes nuestros pensamientos, aquietes todo nuestro ser, Señor, y que este sea un tiempo para venir a buscar tu palabra, para buscarte a ti, Señor, buscar tu consejo, Padre, y que tú seas por medio de tu palabra esa lámpara a nuestros pies, esa lámpara que guía nuestros caminos y que podamos escuchar tu voz, Señor. Hoy te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a dar inicio con nuestro pastor, Leonardo, y él va a dar una palabra poderosa. Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 19, desde el versículo 28. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaban cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén y amén. Bueno, yo puedo, mientras leía, podía rescatar varias cosas, varias cosas. Dice, mm, lo primero habla de que envió a sus discípulos por un pollino. Un pollino era el hijo de un burro, pero uno cachorrito, uno pequeño, donde nadie lo había montado. Nadie había montado aún ese pollino. Y dice que cuando lo envió, los dueños salieron y él ya les había dicho a sus discípulos, y si salen, díganles que el Señor lo necesita. Y así lo hicieron y dejaron llevar el pollino.
pero dice algo muy importante allí. Dice que los discípulos de Jesús quitaron sus mantos y lo colocaron algunos sobre el pollino para que Jesús se sentara, y otros colocaron sus mantos para que el pollino pasara encima o caminando con Jesús, Jesús caminara encima de esos mantos. Y aquí me muestra de nuestra actitud y la actitud que nosotros debemos tener como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Si hasta ahora estás comenzando en los caminos o tienes deseos de comenzar los caminos de Dios, el manto tipifica tu nombre. El manto significa el título, el título que tengas. Tal vez tú eres empresario, tal vez eres una persona reconocida, una persona famosa, o tal vez eres pastor, tal vez ya eres conocedor, eres pastor, eres líder, eres un hombre que ha sido usado por Dios. Mm, Debemos dejar nuestros mantos. Los títulos delante del Señor no tienen ningún valor. Lo que realmente Dios valora de nosotros es esa actitud de humildad que necesitamos para acercarnos a Dios y para que Él pase. No importa tu título, pastor, líder, cristiano de renombre, que tal vez sacas credenciales porque eres santo, porque no eres como los demás. eh, Deja a un lado tu título, deja a un lado ese título tal vez de hombre perfecto. Deja a un lado tus credenciales, colócalas a los pies del Señor para que el Señor pueda hacer contigo su preciosa voluntad, porque si estás aquí conectado es porque Dios tiene una preciosa voluntad para ti. Lo segundo que puedo rescatar de aquí, de este pasaje, es que eh, dice que cuando llegó allí, miren eso, dice, y cuando yo llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y miren que aquí él está hablando de un lugar, de una nación, de un lugar donde él estuvo predicando, pero donde no lo escucharon. Un lugar, incluso donde menciona en otras partes, dice, donde mataron profetas antes que Jesús. Mataron profetas allí porque les hablaban de buscar a Dios, a aquellos que se habían apartado de Dios. Y y está hablando de un juicio que va a venir sobre ese lugar. Eh, eh, y tal vez Dios ha hablado a tu vida, tal vez Dios ha traído palabra, tal vez Dios insistentemente te ha hablado y te has hecho sordo o sorda a lo que Dios quiere hablar. Eh, y, y, y no actuamos y no hacemos cambios y no rendimos nuestro corazón. Así que aquí lo que habla la palabra es que va a haber un juicio por todo aquello que hemos recibido de parte de Dios y que no le hemos dado valor a eso que hemos recibido. Así que mm, yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos, uno, porque podamos dejar nuestros títulos delante del Señor. Cierra tus ojos por un momento y no sé cuáles sean tus credenciales. No sé cuáles sean tus títulos de los cuales tú digas y puedas enorgullecerte. Tal vez puedas sacar pecho. Dice la Biblia que los discípulos hicieron algo con sus mantos. Tal vez eres profesional, eres empresario, tal vez eres un hombre o una mujer de mucho dinero. Tal vez no te hace falta nada, tal vez no tienes necesidad de nada. Y tal vez Dios ha golpeado a la puerta de tu casa, a la puerta de tu vida, a tu corazón, para querer entrar, pero tus títulos te han impedido, te han impedido acercarte a un renombre social. Tal vez tú dices, estoy en esta sociedad y me ha costado.
me ha costado, sé que necesito de Dios. Hoy, ¿qué tal si dejas tus títulos a los pies del Señor y le dices, Señor, aquí están mis títulos, aquí está mi manto, lo pongo a tus pies, lo pongo delante de ti para que tú seas quien me dirijas, para que tú seas tú quien vayas delante de mí, para que tú seas quien vayas delante de mi vida, Señor. Señor, el pastorado, el liderazgo, aún el cristianismo y las credenciales por las cuales me jacto de que soy, tal vez que soy mejor que los demás. Señor, esas credenciales no me sirven de nada, Señor, si tú no estás aquí conmigo, si tú no estás en mí. Por eso hoy en el nombre de Jesús te pido, precioso Espíritu Santo, que tú vengas a hablarme, que tú vengas, Señor, a transformarme, que mi corazón se rinda a tus pies. Señor, hoy me rindo, hoy rindo mi vida a tus pies para que tú pases, para que seas tú quien direcciones mi vida, para que seas tú quien vayas delante de mí. ¿Cuántas veces me has hablado? ¿Cuántas veces has querido conquistar mi corazón y yo no me he dejado? Porque me he preferido el mundo, porque he preferido el pecado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, y los quiero dejar con Andresito. Andresito, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Un saludo muy especial para todos los que están conectados a este bello devocional. Y hoy vamos a aprender y a leer sobre el Antiguo Testamento, Génesis 34, que se titula La deshonra de Dina vengada. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor padre de Siquem a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentar a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis. Dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor
y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos como nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esa condición consentirían estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, donde se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem por su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Bueno, este capítulo es bastante fuerte y es bastante triste porque pues nos relata una tragedia, y es una tragedia que se desata a causa de la deshonra de Dina, ¿no? Y aquí vemos que los hermanos de Dina ejecutan pues una matanza o una masacre como sin tener alguna justificación de peso para que de pronto lo hubieran hecho. Y esto causa una gran mancha en el honor de la familia de Jacob. Y aquí entendemos quizás de pronto eh, por qué Dios quería que Jacob se fuese lejos de ese entorno. Quizás, o bueno, no, quizás Dios estaba tratando de prevenir este acontecimiento. Y aquí podemos analizar eh, tres aspectos de una forma muy especial. La primera de ellas es que la herencia prometida a Abraham, a Isaac y bueno, ahora a Jacob, Dios quería protegerlos quizás de la transmisión de dicha herencia. Em, no le agradaba quizás que se realizaran matrimonios mixtos entre lo que era el pueblo de Dios y hombres pertenecientes a pueblos paganos, como en este caso, ¿sí? El segundo aspecto que podemos analizar es que de pronto el detenerse en su viaje, quedándose aquí en esta ciudad, en Siquem, iba a causarle a Jacob y a su familia graves problemas. Y esto aquí nos deja una gran enseñanza, y es que nosotros debemos a veces comprender las verdades divinas. A veces nosotros se nos cierra una puerta o se nos va una oportunidad y nosotros a veces lo vemos como mal. Y realmente a veces cuando a ti se te cierra una puerta, una oportunidad, se te cae un negocio, quizás de pronto tú no lo tienes que ver así, sino tienes que verlo como si Dios te estuviera previniendo de algo que de pronto no tiene Él dentro de sus designios para ti, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es nuestro, es nuestro maestro.
y nosotros debemos someternos a su voluntad, a su autoridad, y esto también implica un cambio que nosotros tenemos que alcanzar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que llegar como a ese crecimiento espiritual, que eso forma parte de un proceso y no es un proceso rápido, es un proceso lento. El que tengamos un crecimiento en el conocimiento de su palabra, en tener a diario esa comunión con Dios, que tengamos un crecimiento en la fe, que cada vez nuestro grado de fe cada día sea aún mayor y en la comunión que tengamos a diario con Dios. Y como tercer aspecto que podemos también analizar en esta porción de la palabra es que Jacob le reprocha a Simeón y a Levi, a sus hijos, por haber manchado su reputación, pero quizás de pronto no les reprocha por ese tremendo pecado que ellos hicieron al cometer este acto tan terrible, ¿no? A veces nosotros también podemos caer en esa actitud de tener una perspectiva equivocada sobre el pecado, aunque debemos entender que, bueno, para aquella época, aquellos jóvenes no tenían aún como la revelación que llegaría siglos más adelante con Jesucristo y pues con el Evangelio que Jesús nos trae. Entonces, para un cristiano, este pasaje bíblico establece una norma a seguir. Si quizás nos dejamos llevar por la venganza, esto implica que ya no estamos viviendo en nuestra fe. Quizás a veces nosotros queremos, o lo que pasó en este caso, ellos quisieron tomar la justicia como por sus propias manos. Y cuando nosotros quizás de pronto llegamos a esto, es como si nosotros admitiéramos que no estamos confiando en que Dios va a actuar. Jacob, a pesar de haber entrado a una nueva etapa en su vida, él seguía recogiendo las consecuencias de sus acciones del pasado. Así que este pasaje quizás también nos invita a someter nuestras convicciones y a nuestras emociones bajo el control de su voluntad. Así como todos sabemos que pues de los hijos de Jacob salieron las 12 tribus de Israel, quizás Dios nunca por los errores o por las malas acciones que ellos cometieron, Él nunca les quitó la promesa. Y así pasa con nosotros. A veces nosotros decimos, estamos tan manchados, estamos tan llenos de pecado, a diario cometemos acciones que quizás no son agradables a los ojos de Dios y a veces pensamos que no somos dignos. Y así como nos enseña en este pasaje que Jesús aún mantiene su promesa a pesar de los errores, a pesar de la mancha, y lo mismo ocurre con Jesús. Jesús también tenía un entorno y sus discípulos pues que no eran pues unas personas intachables, sino él siempre buscó a personas que de pronto necesitaban de él para que Jesús transformara sus vidas y quizás eso es lo que Jesús busca en nosotros. Nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestro pecado, Dios siempre está ahí porque Él mantiene su promesa siempre hacia nosotros. Entonces, que eso no sea un impedimento o una excusa para que tú digas, no soy digno, soy pecador y quizás te veas tan alejado o te veas que no tienes acceso por no ser un hombre santo a tener esa comunión y ese encuentro con Dios y con Jesús. Que eso quizás no sea impedimento para que cause una barrera física entre tu conversión, tu espiritualidad y tu cercanía con Dios. Así que vamos a orar por esta palabra que nos da Dios el día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu revelación de la palabra, Señor. Así como nos enseñaste en este versículo el día de hoy, enséñanos, Padre, a que quizás no tengamos excusas, a que quizás nuestro pecado, nuestras transgresiones que tenemos a diario o por las situaciones en que nos involucramos día a día sean un impedimento para buscar de ti, Señor. Te damos gracias porque con tus brazos de amor nos atraes hacia ti. Reconocemos que a veces no tenemos la perfección que quisiéramos tener, Señor, pero te pedimos que esto no sea un impedimento para estar cerca de ti, para tener esa comunión contigo
y para llevarte diariamente en nuestras vidas y en nuestro corazón. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y tu revelación. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con la lectura del Salmo 26, que dice declaración de integridad. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Bueno, leyendo este salmo, pues recordaba por qué fue nombrado como rey de Israel David. Y recordaba que fue porque Dios lo buscó y eligió un varón conforme a su corazón. Esto quiere decir que Dios vio algo en David que nadie más podía ver. Él vio sus cualidades, Dios vio en David su transparencia, su corazón humilde, veía que él se dolía y se arrepentía de su pecado, ponía su confianza siempre en Dios. David era todo un adorador. Entonces, cuando leía este salmo, pensaba en aquellas características que tiene David, que tenía David y por qué agradó siempre al corazón de Dios. Entonces, lo primero es que David se estaba presentando una vez más ante Dios y quizás estaba en angustia, quizás estaba siendo perseguido por el rey Saúl y por todo su ejército. Él estaba de pronto en tribulación, estaba muy angustiado, pero él lo que buscaba en ese momento era la aprobación del Señor. Él no estaba pensando en qué estaban quizás maquinando sus enemigos, de cómo lo estaban juzgando de pronto mal, no, él estaba presentándose ante Dios y diciéndole, júzgame, oh Jehová. O sea, él buscaba era la aprobación del Señor. Otro aspecto, otra característica era que él confiaba plenamente en el Señor. Y qué bueno es confiar en Dios en esos momentos de tribulación, en esos momentos cuando tú te sientes de pronto rechazado o estás en dificultades económicas o emocionales. Qué bueno es confiar en el Señor y saber que Él está ahí para salvarnos y para sacarnos de esa tribulación. También acá veo cuando David le dice al Señor, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y yo decía, qué tremendo poder uno decirle a Dios, Señor, mírame, examíname si estoy actuando mal, si estoy haciendo algo mal. Pero aquí David nos muestra cómo él confiaba en la misericordia de Dios. Y esto lo veo también en otro capítulo, en otro salmo que él escribía y resaltaba eso. Decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino correcto, en el camino eterno. Entonces es presentarnos también así ante Dios, es decirle, examíname, estoy fallando en algo y dejarse guiar por el Señor, porque Dios es misericordioso y siempre va a tener, su misericordia es nueva cada día para con nosotros. También encontraba que David andaba siempre en la verdad. Y esta verdad pues requiere de una acción y de hacer unas obras correctas. Y esto viene cuando se lleva una vida interior recta, una vida espiritual, cuando hay una comunión con el Señor, cuando tienes una relación con el Espíritu Santo. Entonces esa espiritualidad y esa vida interior se ve reflejada en nuestro actuar y en nuestro diario caminar.
David elegía y escogía también muy bien con quién asociarse. Él dice acá, no me he sentado con hombres hipócritas, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Entonces hay que también saber escoger esas amistades. Y esto no significa que te alejes de aquellas personas que están necesitando del Señor, no, porque pues como Jesús nos decía, Él vino fue a sanar a aquellos que necesitaban, al que necesitaban el médico. El médico está hecho es para los enfermos. Entonces, así también nosotros debemos estar ahí, pero no que ellos nos saquen del propósito del Señor, sino que nosotros los podamos ganar para el Señor. Porque pues como Jesús lo hacía, Jesús predicaba, cenaba, él invitaba a las personas a seguirle, pero él no se quedaba ahí con estas personas ni rogándoles pues para que le siguieran, era una decisión de cada uno. También veía acá algo que me llamaba mucho la atención y es que David amaba el tabernáculo porque representaba la casa de Dios. Él amaba la presencia del Señor. Él dice acá, Jehová, la habitación de tu casa he amado. Entonces, también que traigamos esa presencia del Señor a nuestras vidas y que amemos es estar en la presencia del Señor. Y aquí a grosso modo lo que veía de lo que Él nos habla de integridad se refiere a lo que hay en el corazón, a lo que hay en nuestros pensamientos, en el hablar y en nuestro actuar. Entonces, ¿qué tal ahí sí donde estás? Oramos y le pedimos al Señor porque podamos también declarar esa integridad en nuestras vidas. Bueno, amado Padre, hoy nos presentamos, Señor, con todo nuestro corazón, de una manera genuina, venimos buscando tu presencia. Te pedimos, Santo, que tú traigas para nuestra vida revelación, Señor, que tú escudriñes nuestro corazón, que tú escudriñes y examines nuestros pensamientos, Padre. Mira si en nosotros hay pecado, Señor, y apártanos de él, Padre Santo. Guía nuestros caminos, llévanos siempre, Señor, hacia aquella habitación, Señor, donde podemos entrar en tu presencia, Dios, que nuestro tabernáculo sea cada una de nuestras casas, Señor, en el cual tú moras, en el cual mora tu presencia, Espíritu Santo. Hoy queremos darte la bienvenida una vez más a nuestros hogares, que tú seas el que mores en nuestra vida, Señor, y que llevemos cada día una vida de integridad como lo hizo David, Señor. Te pedimos y te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, queremos que hacerte la invitación para que te sigas conectando a estos devocionales. No dejes de hacerlo. Es un tiempo muy especial donde vas a aprender mucho de Dios y vas a escuchar esa palabra que es la lámpara a nuestros pies, que es nuestra guía para vivir cada día. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengas un buen día. Chao, chao. Amén. Gracias, Angelita. Gracias, Andresito. Dios los bendiga. Suscríbanse a nuestro canal. No dejen de comentar, pedir oración o consejería. Estamos para servirles. Comparta este video, este devocional a alguien que sepas que lo necesita y nos seguimos viendo estos días. Un abrazo y Dios los bendiga.